hermanos y hermanas, bendiciones, Pastor Emax Juárez, con un corazón para Dios y el mundo entero. Hoy, hermanos, estamos transmitiendo en vivo, probando nuestro nuevo canal del YouTube y queremos, hermanos y hermanas, conectarnos con ustedes. Simplemente lo que pedimos es que usted déjenos saber de dónde están escuchando, de dónde están sintonizando. Y aparte de eso, hermanos, nada más pon ahí en los comentarios, en el chat, qué manera nosotros podemos mantenerlos en oración. Una vez más, estamos probando este nuevo canal de la Iglesia Bautista Fe Victoriosa. Yo soy Pastor Emax Juárez, con un corazón para Dios y el mundo entero. Y queremos, hermanos, conectarnos con ustedes. Simplemente déjenos saber de qué manera podemos orar y cuál es su petición de oración. Si usted, hermano, hermana, está en México o está en El Salvador, está en Perú, está en Argentina, están acá en los Estados Unidos o en Cuba, ah, déjenos saber de qué manera podemos orar. Si estás en otro país latinoamericano, también pon ahí en el chat de dónde estás sintonizándonos y con mucho gusto estaremos orando. Hermanos, hoy estamos, hermanos, transmitiendo en vivo desde San Antonio, Texas, probando nuestro nuevo canal de YouTube. Y queremos, hermanos, orar unos por otros en este tiempo, en este día que el Señor nos ha dado. Y si usted, hermano, hermana, está sintonizándonos, simplemente pon ahí en el chat y una petición de oración en el cual nosotros podemos orar por cualquier necesidad que se ha presentado en su vida. Queremos, hermanos, también informarles que el Señor contestó una petición de oración de un señor, un misionero llamado Josh Sullivan. Ese fue el misionero que estaba secuestrado en Sudáfrica y se ha reportado en el día de hoy que ya fue rescatado, gracias a Dios. Entonces, hermanos, Dios está contestando, ¿verdad? Peticiones de oración y queremos, hermanos, orar unos por otros. Si usted tiene una petición de oración, déjenos saber de qué manera podemos orar y cuáles son sus necesidades, hermano. Dios sabe que nosotros tenemos diferentes necesidades, cada quien tiene diferente necesidad y nosotros, hermanos y hermanas, queremos orar por ustedes. En este tiempo, hermanos, también estamos en la Semana Santa. Muchas personas están en vacaciones, muchas personas están viajando y queremos orar, hermanos, que el Señor cuide, protege la salida y la venida de cada persona que está viajando. Puede ser que están viajando a visitar a sus familiares, pasar tiempo entre familia en este tiempo de la Semana Santa. Alguien más quizás dijo, ¿por qué es Semana Santa? ¿Por qué nada más es Semana Santa? Bueno, esta es la semana en la cual nosotros conmemoramos cuando Jesús, hace más de 2000 años atrás, entró en Jerusalén. El domingo pasado nosotros celebremos, ¿verdad? Y celebramos el domingo de Ramos. ¿Por qué el domingo de Ramos? Porque la palabra de Dios nos habla acerca de la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén en los 4 evangelios. Y comienza Jesús entonces podemos decir, hermanos, toque, ¿verdad?, en la vida de los humanos, y cada persona que estaba ahí presente estaban gritando Hosana, Hosana en las alturas. Dios sálvanos, ¿verdad? Dios sálvanos. Y hermanos, hoy en día la gente necesita salvación. Puede ser que usted, hermano, hermana, está pasando un mal tiempo, o querido amigo, amiga, estás pasando un mal tiempo, dificultad en su vida y necesitas salvación. Puede ser que has tenido una ruptura en tu matrimonio y estás a borde de divorcio.
Puede ser que has perdido un ser querido y no sabes cómo superar eso. Puede ser que has perdido su trabajo o estás luchando contra una enfermedad y necesitas oración, necesitas ayuda. Entonces, hermanos, en esta semana es el enfoque en la vida de los cristianos que nosotros podemos acercarnos más a Dios. Jesús entonces no solamente entró en Jerusalén, sino entró también en el templo. Y en el templo, hermanos, sabemos que el Señor allí estaba presente. No solamente en ese edificio del templo, de la sinagoga, ¿verdad? Donde los judíos adoraban, sino Él quiere morar en este templo, en este cuerpo que es templo de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere trabajar y obrar en tu vida. Y si usted todavía no tiene a Jesús como su único y suficiente Salvador, Dios quiere y Dios desea, hermanos, tener esa comunión contigo en tu corazón. Por eso es Semana Santa, hermanos. Por eso es que Dios quiere morar en tu templo. Mira, Dios está buscando tener esa relación íntima y personal con cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a este mundo con un propósito, y ese propósito era para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es que perdió? Perdió esa relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Cada día yo tengo la tendencia de pasar tiempo como devocional en la palabra de Dios y lo publico, ¿verdad? En diferentes fuentes de las redes sociales. Y hoy el devocional era tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Dios siempre está presente. Dios siempre está presente. ¿Por qué? Porque es un Dios omnipresente. ¿Qué quiere decir con eso? Omnipresente quiere decir que Él está en todos los lugares al mismo tiempo. No hay ningún lugar donde Dios no esté. Dios está presente siempre al mismo tiempo en todos los lugares. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos dice en Mateo 21:43, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y un fruto que Dios quiere producir es las almas de las personas que se rinden a él. ¿Sí? Usted que es un alma allá escuchando, usted que es una persona que está en este mundo, sea donde sea que se localiza, Dios quiere morar en tu templo, en tu vida, en tu cuerpo, en tu corazón. Y Él quiere producir fruto en tu vida, buen fruto. ¿Qué tipo de fruto Dios quiere producir? Gozo, paz, alegría, amor, perdón, misericordia. Entonces, en esta Semana Santa, queridos hermanos y hermanas y amigos y amigas, si usted no siente la presencia de Dios, Dios está presente. A veces nosotros no sentimos la presencia de Dios como deberíamos. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestras vidas. ¿Qué es el pecado? El pecado son las cosas que nosotros pensamos o nosotros miramos o nosotros hablamos que no agrada a Dios, que va en contra de las leyes divinas de Dios. Pero cuando usted y yo estamos caminando y pensando de acuerdo a la palabra de Dios, entonces, hermanos, nosotros estamos en armonía con Dios. Tenemos tranquilidad, tenemos paz, tenemos armonía con Dios y la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas
a través y por medio de su Espíritu Santo. Y si usted hoy día no tienes paz, no tienes tranquilidad, no tienes gozo, sino posiblemente tienes ansiedad, tienes temor. Mucha gente vive en temor, mucha gente está viviendo en temor por lo que está ocurriendo a nivel global, la economía, la turbulencia de la economía, la violencia en su comunidad, en su barrio, los temblores o los volcanes o los desastres naturales. Mira, la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo comienza con un pensamiento. La forma como usted está pensando actualmente en tu vida y cómo tú eres y cómo tú quieres hacer, depende mucho de qué va a pasar en tu vida. Mira, mucha gente tiene la tendencia de pensar negativa, y comienzan a fomentar esos pensamientos negativos o negativas en sus vidas. Pero si comienzas a pensar, como dice la palabra de Dios, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Necesitas cambiar entonces su forma de pensar. ¿Y sabe cómo vas a poder cambiar su forma de pensar? Teniendo esa intimidad, esa relación personal con Dios. Abriendo tu corazón en este día y diciendo a Dios, perdóname por mis faltas, perdóname por mi enojo, perdóname por mi desconfianza en ti, perdóname por hacer esas cosas que ha lastimado o dañado a mis familiares, perdóname por la forma como yo hablo, que es negativamente, y llena mi corazón con paz. Creer en el Señor Jesús el Cristo y invítalo que entre en tu corazón. La Semana Santa, entonces, hermanos, se relaciona con la obra redentora que hizo Jesús en el cruz por nosotros y todo ser humano. La Semana Santa habla no solamente de la entrada triunfante de Jesús, ¿verdad? En el principio de Domingo de Ramos, sino habla acerca de eventos distintos que ocurrió en cuanto a esa semana. ¿Qué otras cosas ocurrió en la Semana Santa? Bueno, tuvimos el privilegio, mi esposa y yo, visitar a Jerusalén unos par de años atrás, gracias al Señor por eso, y tuvimos la oportunidad de ir al Monte de los Olivos, un lugar tan pacífico, un lugar tan hermoso, un lugar donde usted siente la presencia de Dios en realidad. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó algo allí. Jesús enseñó a
las multitudes de personas que estaban viviendo desesperados, viviendo con enfermedad, viviendo con un hijo o una hija que estaban endemoniados, que estaban lejos de Dios. Puede ser que usted tiene un hijo o hija que está lejos de Dios y estás en la desesperación. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo en las garras del enemigo. Ellos están viviendo un estilo de vida que no agrada a Dios. Ellos están en las garras del enemigo bajo la influencia de los espíritus malignos, los demonios. Ellos están en las garras del enemigo bajo la influencia de drogas, alcohol, pornografía, eh, un estilo de vida homosexual, transgénero, lesbiana. Y las personas, hermanos, hoy en día están en desesperación. Entonces, mira, en esta Semana Santa hubo desesperación también en los tiempos de Jesús. Pero sabe que hay esperanza. En ese tiempo de Jesús, la desesperación era muy similar como la desesperación que la gente está confrontando y experimentando hoy mismo. La única diferencia es que el tiempo, la fecha ha cambiado. Eso es todo. Eso es todo. La única cosa es que el tiempo ha avanzado, la tecnología ha avanzado, por eso usted puede conectar con nosotros a través de estos medios. En, nosotros podemos conectarnos con ustedes también. Qué curioso, ¿verdad? La tecnología nos permite comunicar y interactuar a nivel global a través de este medio. Pero ¿sabe qué? Dios quiere interactuar con ustedes. Entonces todo comenzó con el Domingo de Ramos y después del Domingo de Ramos, cuando Jesús entró, ¿verdad?, en el templo, el día lunes, lo que ocurrió es que Jesús miró qué estaba ocurriendo dentro del templo. Hubo unos cambistas que estaban honestamente, ¿verdad?, haciendo cosas que no debería de ser. También hubo hermanos, gente que estaban aprovechando de los pobres. Entonces Jesús decide limpiar el templo de estos ladrones y gente que estaban aprovechando de la gente pobre. Mira, mucha gente que han asistido a iglesias quizás en el pasado, joven, adulto, quien sea que sea, puede ser que usted ha salido lastimado por el abuso del líder de esa iglesia, porque te predicaron un evangelio de prosperidad o te dijeron que si usted da cierta cantidad de dinero, todos tus problemas se van a solucionar, y eso fue una gran mentira. Y en tu sinceridad usted estaba buscando una solución y por esa razón te acercaste a esa iglesia y esas personas te miraban tan lindos y te hablaban tan bonitos, pero fue un engaño. Y Jesús entonces, hermanos, el día lunes de la Semana Santa entra a ese templo para limpiar los ladrones. Mira, aparte de hacer eso, Jesús también, hermanos, en el día martes comienza a enseñar la palabra de Dios de una parábola que es la parábola de los 10 vírgenes. Y en este parábola habla y relata acerca de las personas que están listos por la boda y las personas que no estaban listos por la boda. ¿De qué se relata esta parábola? La parábola de los 10 vírgenes se relata, hermanos, la historia humana de que nosotros tenemos que estar listos por el esposo. Jesús es el esposo. Nosotros que estamos aquí en este mundo
Somos la esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Y el esposo algún día va a regresar. Y nosotros como esposa de Cristo, que Él nos ama, nos cuida y nos protege, vamos a ir con Él. Pero en esa parábola hubo algunas vírgenes que no entraban a la boda. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. Pregunto, ¿cómo está su vida? ¿Estás preparado para tener esa reunión con Dios cara a cara? Oh, no, pastor, no necesito estar listo. Yo tengo suficiente tiempo. Mira, nadie está prometido el día de mañana. Todos nosotros tenemos una sola que vivir y después de esta vida viene la muerte. Eso es el destino natural de cada ser humano. Cada persona vamos a tener ese encuentro con Dios y nadie sabe su debido tiempo. La palabra de Dios nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y va a venir un juicio. ¿Sabe que Jesús también en esta Semana Santa la gente le juzgaba? Y no solamente la gente, sino uno en particular, un discípulo de Cristo en particular, fue aquel que lo traicionó. Aquel que le traicionó, esto le estamos hablando en el día miércoles, es Judas Iscariote. Judas Iscariote fue el que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Fue sobornado de los líderes religiosos judíos. Pero ¿sabe qué? Él dio cuenta del mal que él había hecho. Y en lugar de arrepentirse, en lugar de pedir perdón a Dios, él quitó su vida. Mira, es muy triste cuando alguien decide hacer eso. Puede ser que tú conoces a alguien o alguien en tu familia que decidió hacer eso. Hay ayuda, hay esperanza en Dios. Puede ser que tú mismo tienes esos pensamientos y si es así y tú vives dentro de los Estados Unidos, debes marcar 988. Repito, debes marcar 988 porque hay ayuda, hay esperanza. No necesitas reaccionar de esa manera y quitarte la vida. Hay una solución, hay esperanza, Dios está ahí, Dios está presente, Dios te ama y Dios te dice, tu vida vale, tú eres importante, tú vales para Dios. Precisamente por eso Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo. ¿Y qué pasó? Convivió con las multitudes el día jueves en la Semana Santa, convivió con las multitudes y aún con los discípulos. Fueron a aposento alto y en el aposento alto tuvieron una cena. Y en esa cena, hermanos, es la Pascua que los judíos están celebrando también en esta temporada de la Semana Santa. ¿Qué es la Pascua? ¿Por qué celebran los judíos la Pascua? Mira, en ese viaje que tuvimos mi esposa y yo la oportunidad de visitar a Israel, Dios nos permitió traer algo de Israel y esto es que nos permitió traer con otros artículos también. Pero esto es una menora y una menora simboliza, hermanos y hermanas, la provisión de Dios, como Dios provee por su pueblo. Y no solamente Dios proveó por su pueblo, sino Dios también provee por nosotros. Entonces, en el tiempo de la Pascua,
que los judíos celebran, ellos están recordando, ellos están conmemorando, hermanos y hermanas, la salida de Egipto bajo esclavitud y servidumbre y la manera como Dios milagrosamente libertó a ellos de ese estilo de vida por muchos años bajo esclavitud, porque mandó al libertador Moisés. Y a través de Moisés, que Dios usó a ese varón de Dios para libertar al pueblo de Israel, y hubo 10 plagas. Y la última plaga era la plaga de la mortandad del primogénito. Y Dios dijo a Moisés que dijera al pueblo que ellos necesitaban comer una cena, y la cena era un cordero degollado, y con esa sangre necesitaban hacer algo. Y esa sangre lo que necesitaban hacer es aplicarlo con unas hierbas amargas y sopo y ponerlo en los postes del marco de la puerta. Y cuando el ángel de mortandad miró la sangre aplicada en el marco de la puerta sobre el madero, el ángel de mortandad iba a pasar encima de esa casa y todos los habitantes que moraban dentro de esa casa iban a estar protegidos y ningún mortandad iba a llegar a ellos. Esto es, hermanos, un relato de el Antiguo Testamento, de la aplicación de la sangre de Cristo en el madero y la cena que los discípulos comieron con Jesús, estaban comiendo con Jesús el día jueves, estaban conmemorando eso, que Dios dio libertad a su pueblo. Y Dios quiere darte libertad hoy mismo, querido amigo, querido amiga, de tu esclavitud. ¿Y cuál es tu esclavitud? Tú bien que sabes cuál es. Puede ser la mentira, puede ser los sobornos, puede ser una vida que no agrada a Dios. Estás viviendo en un estilo de vida que no agrada a Dios. Estás drogando, estás envenenándote con droga, estás viviendo bajo la influencia, estás tomando alcohol, has vuelto alcohólico, estás consumiendo cosas indebidas, pornografía, estás viviendo en una relación adúltera, fornicario, estás viviendo en un estilo de vida que no agrada a Dios, homosexualidad, lesbianismo, transgénero, transexual. Querido amigo, querida amiga, la palabra de Dios nos dice que hay libertad. Los que conocen al Hijo de Dios, Él es que hará a nosotros libres. Entonces, esa esclavitud en la cual usted está viviendo, hay remedio, hay salida, y la salida se encuentra a través y por medio del Señor Jesús el Cristo, quien murió y aplicó la sangre de Él en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos y hermanas, se llama Semana Santa y el Viernes Santo, porque en viernes, el día viernes es cuando, hermanos y hermanas, Jesús fue juzgado, recibió latigazos en su espalda, recibió bofetadas en la cara, jalaron su barba, pusieron la corona de espinos en su cabeza. Hermanos, fue maltratado por nosotros. Y luego, hermanos, murió
viernes en la tarde. Después de su muerte fue sepultado. Después de su sepultación, hermanos, cuando fue puesto en la tumba, el día sábado fue un día, hermanos, en el cual los discípulos estaban pensativos y tristes. Puede ser que tú estés viviendo una vida llena de tristeza. Tú estás viviendo una vida alejado de Dios y sin propósito, sin dirección en tu vida. Querido amigo, querida amiga, Dios te ama y Dios sí tiene un propósito por tu vida. Tu vida es muy valioso y valiosa ante los ojos de Dios. La única cosa es que usted necesita tomar la decisión de abrir tu corazón y decir a Dios, Dios, perdóname. Quiero que tú entres en mi corazón y dame libertad de esta esclavitud donde yo estoy viviendo en mi pecado. ¿Sabe qué, querido amigo, amiga? Él te va a escuchar esa oración, te va a contestar tu oración, va a romper las cadenas de pecado que hay en tu vida y va a entrar en tu corazón, te va a dar una nueva vida y esa nueva vida va a cambiar la trayectoria de tu vida por el resto de los días de tu vida. Porque Dios te ama. Como la palabra nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la única cosa que usted necesita hacer, querido amigo, amiga, es creer y recibir a Jesús. Creer en esa obra de sacrificio que Él sufrió en el cruz del Calvario, cuando derramó su sangre por ti y murió por ti y pagó el precio por tus pecados y los pecados del mundo entero. Y luego, el día domingo, el día domingo representa, hermanos, el día de resurrección. En el día sábado Jesús fue, hermanos, y descendió hasta el infierno por nosotros, pagando el precio por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por eso hay salvación en Jesús, querido amigo, querido amiga, tú que estás viviendo en esa vida que estás encadenado de pecado, en esclavitud, que Dios quiere darte libertad hoy mismo. Pastor, ¿a poco así Dios me puede perdonar y darme libertad de todo lo malo que yo he hecho y cometido y pensado? Y la respuesta es un resonante sí. Porque Jesús no solamente murió en el cruz del Calvario, sino Jesús también resucitó del Calvario. Y en ese poder de su resurrección nos da a nosotros una nueva vida. ¿Qué es la nueva vida? Es la vida eterna en Él. ¿Cómo yo puedo obtener esa nueva vida, pastor? Creyendo en Él y recibiéndolo en tu corazón. La palabra de Dios es tan sencillo, tan directo, tan claro. En el Evangelio según San Juan nos dice esta gran verdad. Y nos dice, relatándonos la historia de Jesús, y dice la palabra del Señor, en el principio era el Verbo, que es Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Igual como yo ahorita estoy dando testimonio y hablando con ustedes, ese hombre, Juan el Bautista, dio testimonio de Jesús, que Jesús era y es el Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías prometido, que quiere entrar en tu corazón y perdonar toda tu maldad y romper las cadenas de pecado que hay en tu vida y llenar tu corazón con su Espíritu Santo y darte una nueva vida, una vida eterna. Sigue en la historia de Juan capítulo 1, en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, lo crucificaron. Mas a todos los que le recibieron, eso incluye a ti y a mí que no somos judíos, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabe? Es muy sencillo. La única cosa que usted necesita hacer es creer en Jesús y recibirlo, y Él te va a cambiar tu vida, va a romper las cadenas que hay en tu vida de pecado y te va a dar libertad. Te va a dar libertad, verdadera libertad, para que ya no necesites vivir no más encadenado en el pecado. Entonces, esta Semana Santa, la Pascua, es un dibujo de libertad, de nueva vida en Cristo. Y querido amigo y amiga, Dios te quiere dar esa libertad hoy mismo. Si usted nunca ha recibido a Jesús y nunca has creído en Él, yo te invito a orar conmigo en este momento para recibir a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, porque Dios te ama y nosotros también. Dios tiene un propósito por su vida y Dios quiere usar tu vida, quiere cambiar tu vida, quiere usar tu vida. La pregunta es si tú lo quieres a Él, si tú quieres ser usado por Dios. Si tú quieres cambiar la trayectoria de tu vida, si tú quieres una nueva vida, hoy mismo tú puedes comenzar. Ores conmigo. Repite conmigo esta oración. Querido Dios, te pido que me perdones de todos mis pecados que yo he cometido en mi vida.
Creo que Jesús murió en el cruz por mí. Derramó su sangre para lavar mi vida de todos mis pecados. Jesús, te recibo en mi corazón. Tome control de mi vida. Y desde hoy y en adelante, quiero vivir mi vida en obediencia a ti. Y todo esto lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, si usted tomó esa decisión y usted oró conmigo, déjame saber. Sería un honor y privilegio escuchar el testimonio de la manera como Dios ha transformado su vida. Yo soy Pastor Emax Juárez, con un corazón para Dios y el mundo entero. Gracias por conectar con nosotros en este día, en esta Semana Santa, en la Iglesia Bautista Fe Victoriosa. Si usted está en la área de San Antonio, Texas, o aún fuera de la área, les invitamos a conectarte con nosotros en este canal. Suscríbese, haz un like y compártelo con los demás, especialmente aquellos y aquellas que tú conoces que necesitan una nueva vida. Que Dios los bendiga ricamente y nos vemos muy pronto. Y que pasen feliz Semana Santa. Que el Señor los bendiga.